tengan en cuenta, por favor, de que deben de ser muy puntuales para aprovechar el tiempo al máximo. Tienen a partir de las 2 de la tarde hasta las 5. Tienen 3 horas para trabajar su examen. Y es súper importante, por favor, que todos los cálculos eh, pues los realicen de manera manual y que dejen constancia de todos los cálculos, por favor. Y no solamente hacer todos los procedimientos que se solicitan, sino que también dar respuesta a las preguntas que se les formularan. Eso es muy, muy importante, darle una respuesta a cada pregunta, ¿verdad? Ya sea que se tenga que seleccionar alguna respuesta entre varias opciones, ya sea que se tenga que escribir una respuesta en algún determinado espacio que se brinde en el examen, ya sea que se tenga que, eh, bueno, brindar una contestación, ¿verdad? A cualquier pregunta que se les formule, por favor, porque las preguntas tienen muchísimo valor. Claro, eh, toda respuesta tiene que estar respaldada con los debidos procedimientos. Si no hay cálculos, si no hay procedimientos matemáticos que lo respalden, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que haya un documento que contenga precisamente todos los procedimientos que se tuvieron que hacer para darle contestación a las preguntas. Se los digo francamente porque hemos recibido instrucciones muy precisas por parte de la coordinación de que si, por ejemplo, tenemos respuestas a las preguntas, pero no hay ningún documento subido al examen por parte del estudiante, pues entonces que invalidemos esas respuestas. Se nos han dado instrucciones muy precisas de que no les demos valor a las respuestas que no estén respaldadas con el documento respectivo, ¿verdad? Y de igual manera les pido por favor que tengan mucho cuidado de no cometer el error de que suban su documento pero que no le den contestación a las preguntas. Eso tampoco puede pasar, que efectivamente pues suban el documento que contiene todos sus procedimientos, sus cálculos, pero que no hayan respondido a ninguna pregunta planteada en el examen. Eso también perjudicaría muchísimo, porque tampoco entonces tendrían nota prácticamente, ¿verdad? ¿De qué serviría todos los cálculos si no nos están dando la contestación a lo que les estamos preguntando? Entonces, con respecto a las preguntas que se plantean, siempre habrá dentro del examen algún espacio para poner la contestación, para colocar la respuesta. O podría ser que se tenga que escoger de entre varias opciones esa respuesta, pero lo que quiero decir es que es muy importante que las preguntas sean contestadas en el examen, porque también he visto casos en los cuales dentro del documento en el cual desarrollan todos sus cálculos, pues escriben las respuestas a las preguntas y eso tampoco es válido, tampoco es conveniente porque lo que sucede es que necesitamos ver las respuestas
de cada una de las preguntas en la plataforma. Ahí es en donde nosotros les vamos calificando, ¿verdad? Y claro, eso lo vamos contrastando con el documento que ustedes suben. Entonces yo espero por favor que esté claro todo esto, porque cuando estuvimos en pandemia en el año 2021, eh, bueno, también 2022, creo que también 2023, bueno, fue una época en la cual estábamos también completamente virtual y sucedían este tipo de situaciones. O subían su documento sin contestar a las preguntas, o contestaban las preguntas sin subir el documento con todos los procedimientos. Entonces, esas dos situaciones les afectaba mucho, les afectaba demasiado. Entonces, tienen que estar ambas situaciones. Eh, tenemos que encontrar un documento. Dentro del examen también se brinda el espacio respectivo para que suban su documento y tienen que ya sea marcar las respuestas que consideran correctas o subrayar o dichas respuestas o escribir esas respuestas, ¿verdad? Entonces, necesitamos, por favor, que todo esto sea tomado en cuenta y que calculen bien su tiempo, ¿verdad? Porque, como les acabo de mencionar, son 3 horas. Entonces, lo ideal es que comiencen a trabajar desde las 12 en punto. Si se conectan más tarde, pues ya son minutos que no pueden recuperar, ¿verdad? Entonces, bueno, si yo considero necesario darles más lineamientos o si me trasladan más información, pues yo se las voy a estar trasladando. Pues vamos a iniciar con la clase de hoy. Solo les quiero recordar también, por favor, que la próxima semana no vamos a poder reunirnos el día martes. Martes creo que es 25, si no estoy mal. Porque ese martes 25 ustedes tienen parcial de otro curso en octavo semestre. Entonces, con toda seguridad nos vamos a reunir jueves 27. Jueves 27 tenemos clase. Ese día no hay examen programado. Y ese jueves 27 vamos a hacer un repaso. Un repaso, yo diría, pues a grandes rasgos de lo que contiene ese primer parcial. Yo les he dicho que por favor consideren todo el contenido desde el primer día que iniciamos hasta llegar pues al estudio de mercado, ¿no? A todo lo que concierne a proyección de demanda insatisfecha. De igual manera, todos esos métodos que estuvimos abordando en el libro de Isar Landeta, eh, de proyectar la demanda propiamente y también de fijación de precios, métodos de fijación o de determinación de precios. Entonces, los laboratorios 1 y 2, pues son los que están relacionados con todos esos temas, pero no me dejen de lado todas las explicaciones que se les han brindado, las presentaciones que se les han subido, incluso pues los capítulos que también hemos ido abordando, ¿verdad? En las explicaciones que también los tomen en cuenta, por favor. Así que vamos a continuar. El último día de clase, bueno, quiero nuevamente darles la bienvenida, darle la bienvenida a nuestro auxiliar de cátedra, Mario Alonso. Buenas tardes. Tardes, tardes.
Eh, Recuerdo que yo me había quedado por acá con el tema de la evaluación de impacto ambiental y estábamos hablando de que dentro de todo este proceso de preinversión, toda esta etapa de preinversión, pues se tiene que tomar en consideración la evaluación de impacto ambiental. Es decir, antes de que se eche a andar el proyecto, se tiene que hacer una evaluación de impacto ambiental. No es algo que se va a realizar hasta que se ponga en ejecución el proyecto. No, eso se tiene que evaluar con anterioridad a la operación o funcionamiento del proyecto. Entonces, acá en todo lo que es la preparación del proyecto, ¿verdad? Toda esta evaluación que se les ha mencionado que comienza con una idea, se hace un perfil, se realiza todo un estudio de prefactibilidad, incluso si es necesario, si es posible hacer un estudio de factibilidad, pues se realizaría ya contando con la colaboración de profesionales de otras disciplinas. Entonces, dentro de todo este proceso, definitivamente hay que contemplar si habrá algún tipo de impacto en el ambiente, ¿verdad? En el aire, en el agua, en la biota, en los seres humanos. Entonces, todo eso hay que considerarlo y acá a la derecha ustedes pueden ver que también a partir de el momento en que se pone a funcionar el proyecto, en que se ejecuta y comenzamos operaciones, pues también dentro de todo ese ir y venir de operaciones, hay que estar analizando si existe algún impacto en el ambiente, ¿verdad? Eh, y en resumen, en todas las etapas del proyecto, definitivamente hay que estar pues contemplando los impactos en el ambiente. Eh, y acá, por ejemplo, se menciona ejecución, operación, mantenimiento y abandono. Y les estaba comentando el último día de clases que un proyecto pues pasa por estas etapas y cuando uno dice abandono, pues prácticamente nos referimos a la fase final del ciclo de vida del proyecto, ¿verdad? Cuando se cierran operaciones, cuando se desmantela prácticamente la infraestructura. Y este desmantelamiento de la infraestructura tiene que ser de una forma ambientalmente responsable. Entonces, hasta en ese sentido, fíjense que hay que eh, dejar el sitio, vamos a decir, como en condiciones seguras, condiciones ambientalmente aceptables, ¿verdad? Entonces, todo eso también tiene que estar contemplado. Si se va a hacer algún retiro de maquinaria o algún retiro de construcciones, pues que todo eso sea de la mejor manera posible, respetando el medio ambiente, ¿verdad? Aquí abajito, no sé si alcanzan a observar que dice auditoría ambiental, evaluación, ajuste. em, Representan la fase de control, diría yo, de control y de mejora continua durante la ejecución y operación del proyecto. Aquí el propósito es garantizar que las medidas de protección ambiental planificadas pues realmente se estén cumpliendo, ¿verdad?
y que estén funcionando en la práctica. Y cuando decimos auditoría ambiental, pues yo diría que es como una revisión o como una inspección que tiene que estar documentada si la empresa pues está cumpliendo con las leyes ambientales, con los permisos ambientales otorgados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, también les mencionaba que aquí en la parte de abajo hay un plan de manejo ambiental. Este plan de manejo ambiental se tendría que realizar dentro del proceso mismo de la preinversión. Ahí es en donde nosotros tendríamos que mencionar las medidas ambientales a implementar, que pueden ser preventivas, pueden ser mitigadoras o compensadoras. Entonces, cuando decimos preventivas, pues obviamente estamos considerando medidas para prevenir daños, para prevenir impactos, impactos negativos, impactos que afecten negativamente al ambiente, ¿verdad? Si decimos mitigadoras, pues eso ya se refiere a medidas ambientales que van a, pues, procurar que ese daño sea el mínimo daño posible, ¿verdad? Porque tal vez no es posible evitar completamente el efecto negativo. Quizás ese efecto negativo siempre se va a producir, pero entonces las medidas ambientales mitigadoras buscarían que ese efecto sea pues el más, eh, ¿cómo decirlo? El mínimo, el menor efecto negativo posible, ¿verdad? Y cuando hablamos de medidas ambientales compensadoras, nos referimos a que si lamentablemente ese efecto negativo se va a estar dando, pues el proyecto, ¿qué puede ofrecer a cambio, digámoslo de esa manera, de esa situación negativa? ¿Qué efecto positivo o qué, em, pues, sí, qué efecto positivo se puede ofrecer al medio ambiente como para compensar el daño o como para compensar el efecto negativo que se está ocasionando, ¿verdad? Em, por aquí a la derecha también se me pasó mencionarles que cuando se menciona la evaluación en auditoría ambiental, pues se está refiriendo a un análisis que yo diría que es tanto cuantitativo como cualitativo de datos obtenidos en el seguimiento del proyecto, ¿verdad? Por ejemplo, las mediciones que pudiéramos estar haciendo de la calidad del aire, mediciones de, bueno, de la calidad del agua, de la calidad del suelo, ¿verdad? Entonces, esto es para determinar el impacto real que está teniendo la operación del proyecto en todo el entorno. Em, y cuando observamos aquí la palabra ajuste, pues nos estamos refiriendo a acciones correctoras, se podría decir así, o a adaptaciones que se aplican a un plan determinado de manejo ambiental. Si se detecta que las medidas preventivas o mitigadoras o compensadores o compensadoras, perdón, pues no han sido como que suficientes, ¿verdad? Em, entonces, o si surgen
impactos no previstos, pues aquí es el momento en donde hay que hacer esos ajustes, ¿verdad? Y también les mencionaba la semana pasada de que estas medidas ambientales que se puedan tener ya diseñadas dentro de la preinversión, pues puedan tener también ya un costo, se pueda como que estimar ese valor monetario que implican, eh, porque estos datos también van a alimentar de información al estudio financiero. Y vamos a tener que considerar un cronograma para estas medidas ambientales, para entonces indicar en qué momento es que se estarían aplicando medidas ambientales preventivas, en qué momento las medidas ambientales mitigadoras y en qué momento las medidas ambientales compensadoras, ¿verdad? Em, y qué instituciones o qué personas van a ser las responsables de poner en ejecución estas medidas ambientales. Es decir, este plan de manejo ambiental se deja diseñado en la preinversión y pues ya será cuando se tome la decisión de poner a funcionar el proyecto, que entonces ya comencemos eh, a aplicar, a realizar todo lo que se encuentre, pues acá dentro del plan de manejo ambiental diseñado, ¿verdad? Porque el plan de manejo ambiental, pues prácticamente es eh, un plan de acciones a tomar, así que se deja como que diseñado dentro de todo lo que es preinversión. Y pues quiero también decirles que la descripción del proyecto pues es clave para poder identificar la presencia de impactos ambientales potenciales y que es importante hacer una descripción del área que va a ser afectada por parte del proyecto. Si se va a afectar el medio físico, el medio biótico, el medio socioeconómico, el medio cultural, el medio perceptual, ¿verdad? Hay que dejar muy claro cuál va a ser el área afectada por parte del proyecto y definir esos impactos significativos, ¿verdad? Identificar los potenciales impactos, tanto positivos como negativos, que sean significativos. Em, Esta presentación pues ya se las he colocado en Classroom y pues sería muy importante que ustedes la puedan descargar. Creo que también sería útil imprimirla para tenerla como que a la mano en cualquier momento, darle una lectura detenidamente. Em, Acá, pues yo no quiero aburrirlos con leerles todo esto, pero creo que les va a ser muy útil porque, por ejemplo, em, más adelante hay esto, a esto quería llegar. Em, Hay una clasificación de impactos ambientales muy interesante. Entonces, los impactos ambientales pueden ser clasificados de varias maneras. Eh, por ejemplo, por el carácter que tienen,
hay impactos ambientales positivos y hay impactos ambientales negativos. Por la relación causa y efecto, pues hay impactos ambientales primarios y hay impactos ambientales secundarios. Por el momento en que se manifiestan estos impactos ambientales, pueden ser latentes, inmediatos, de momento crítico. Esto pues valdría la pena que ustedes los lean eh, detenidamente. Por la interrelación de acciones o alteraciones, pues se puede tratar de un impacto ambiental simple o de un impacto ambiental acumulativo. Por la extensión, pueden haber impactos ambientales puntuales, parciales o extremos. Por la persistencia, pueden ser temporales o permanentes. Y por la capacidad de recuperación del ambiente, los impactos pueden ser irrecuperables, irreversibles, reversibles o fugaces. Entonces, esto pues es sumamente importante que lo tomen en cuenta. Eh, Tomé de base pues a varios autores para poder realizar esta presentación. Libros que les presenté desde el inicio del curso. Estoy hablando de libros en físico, que son los que más consulto. Y pues miren, la verdad de las cosas es que yo tendría que pedirles a ustedes que hicieran pues prácticamente un estudio de impacto ambiental en lo que corresponde a su proyecto que están perfilando. Pero considero que es una tarea bastante ardua, bastante laboriosa y sinceramente pues no contamos con suficiente tiempo. Así que lo que estoy haciendo es dejándoles una investigación que creo que es un poquito más sencillo de realizar. Y vamos a ver, acá creo que tengo las instrucciones. Y el día de hoy pues les he colocado las instrucciones para este trabajo de investigación sobre el tema del estudio de impacto ambiental. Em, Así que en lugar de hacer propiamente una evaluación de impacto ambiental, pues les estoy dejando a investigar qué es en sí este tema. Y esto creo que les va a venir a complementar lo que yo les estoy mencionando con esta presentación. Porque sinceramente, pues esta presentación eh, tiene un contenido pues muy reducido, ¿verdad? A todo lo que implica un estudio de impacto ambiental. Perdón. Bueno, este trabajo de investigación considero que es importante que ustedes lo entreguen después de que entreguen su perfil. Yo sé que están trabajando todavía con su perfil. Con el perfil del proyecto, pues les dejé más o menos un mes para que les diera tiempo pues a abarcarlo, a trabajarlo sin tener que estar corriendo. Después procuré dejarles más o menos un mes. Sé lo que implica el perfil, estoy completamente consciente de eso. Entonces, obviamente todavía están en eso, ¿verdad? Pero ya una vez esté entregado el trabajo del perfil, que recuerdo que es para los primeros días de septiembre, pues entonces ya necesito que se enfoquen en este trabajo de investigación del estudio de impacto ambiental
Y pues necesito que consulten eh, pues sitios en internet o bibliografía, libros, eh, tanto en físico como también pudiera ser libros que se encuentren en bibliotecas virtuales, pero sí necesito que me vayan trabajando cada uno de estos incisos. Eh, Hay algunos que pues creo que se les van a facilitar mucho, ¿verdad? ¿Qué es el medio ambiente, sus clasificaciones, qué es impacto ambiental, qué es contaminación? Pero también va a ser importante que recurran al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en Guatemala. Probablemente sea suficiente con pues explorar toda la información que ellos tienen publicada en su página oficial. Y si no, pues entonces, si ustedes consideran que no es suficiente, pues podría valer la pena que se acerquen personalmente a dicho ministerio. Recuerdo que cuando estábamos de manera presencial, pues hubo ocasiones en las cuales los estudiantes me pedían alguna carta para poder acercarse personalmente al Ministerio de Ambiente y que entonces les facilitaran más información al respecto. Y pues para mí em, fue muy grato brindarles esa carta, ¿verdad? No, no tendría yo ningún problema. A como estamos ahora, pues creo que podría yo em, responderles al grupo de estudiantes o a los grupos de estudiantes que están interesados, pues creo que podría responderles por correo, les podría enviar una carta si así lo consideran necesario, porque, bueno, en aquella época eh, recuerdo que sí lograban que les dieran algún tipo de entrevista. Entonces, pues ahí la situación era bastante mejor porque ya podían hacer todas las preguntas que desearan, ¿verdad? Los estudiantes y pues los atendían ya de una manera muy específica, ¿verdad? Yo la verdad ignoro si todavía el Ministerio de Ambiente puede conceder ese tipo de entrevistas, no sé cómo se esté manejando ahorita, pero ¿qué necesito? Pues una breve sinopsis histórica, sus principales funciones, em, el marco legal de protección y mejoramiento del medio ambiente, em, cómo están categorizadas las actividades o los proyectos en el país según su impacto ambiental en el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Em, Esto de explicar con sus palabras cuál es la metodología general para realizar una evaluación de impacto ambiental en Guatemala, pues yo creo que también se las pueden brindar allí. O de pronto podrían ustedes entrevistarse con alguna persona que se dedique a realizar evaluaciones de impacto ambiental en el país. Eso sería magnífico porque entonces les estaría compartiendo sus experiencias, ¿verdad? La metodología que siguen y, bueno, cuáles proyectos sí requieren de una licencia ambiental para poder operar y cuáles no necesitan de una licencia ambiental para poder funcionar. Y todo esto obviamente según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? Y necesitaría que me mencionen ejemplos al respecto. ¿Qué tipos de licencias ambientales hay en el país? Eh, ¿Cuáles son los instrumentos predictivos y correctivos de tipo ambiental que se aplican
a cada categoría de actividades según el Ministerio de Ambiente. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si se pone a operar un proyecto sin un dictamen de una empresa consultora ambiental en el país? ¿Será que hay sanciones o no? ¿Cuáles son las multas que deben pagar las empresas que infringen la ley en el tema ambiental? Los voy a molestar también con un cuadro comparativo entre lo que es un estudio de impacto ambiental y un plan de manejo ambiental, que yo creo que ustedes ahorita ya se hicieron una idea más o menos de cómo es un plan de manejo ambiental según lo que les estaba explicando en la presentación, ¿verdad? Si se recuerdan, les mostré ahí un pequeño bosquejo de que el plan de manejo ambiental pues incluye medidas ambientales preventivas, mitigadoras y compensadoras, ¿verdad? Y cada una de esas medidas tiene que estar costeada su implementación, ¿verdad? Tiene que contemplarse dentro de un cronograma en qué momento deben de ser aplicadas y qué entidad es la responsable de aplicarlas. Entonces, en esa parte de la presentación, pues creo que ustedes ya se hicieron a la idea de qué es un plan de manejo ambiental, pero ¿será que eso es lo mismo que un estudio de impacto ambiental? Pues quizás no, porque les estoy pidiendo un cuadro comparativo, ¿verdad? Entonces, necesito que lo realicen y que también me expliquen la diferencia entre un diagnóstico ambiental y un estudio de impacto ambiental. ¿Será que es lo mismo? Se pueden apoyar en libros, en revistas, obviamente, por favor, de, de reconocida procedencia, ¿verdad? Que sean escritas por entidades o por personas reconocidas en el tema ambiental, que tengan cierta trayectoria, cierto prestigio, ¿no? Porque a veces se respaldan, por ejemplo, en trabajos publicados en blogs y me dicen, bueno, esto lo escribió fulano, pero fulano de tal, pero yo no sé quién es, o sea, no, tal vez no tenemos ninguna información sobre esa persona que escribió eso, ¿verdad? Entonces sí necesitaría que se respalden, por favor, de manera adecuada, que me expliquen quiénes pueden ser consultores ambientales individuales y quiénes pueden ser empresas consultoras ambientales en el país, porque a veces esto me lo responden, pero de acuerdo a, qué sé yo, España o Estados Unidos, no, en nuestro país. ¿Quiénes pueden ser consultores ambientales? ¿Quiénes pueden ser empresas consultoras ambientales? Em, y bueno, los procedimientos a seguir por parte de quienes desean ser consultores ambientales. ¿Cómo hacen para poder obtener sus respectivos permisos por parte del Ministerio de Ambiente? Hay estudiantes que se han entusiasmado bastante con este tema. Yo recuerdo el caso hace algunos años de unos estudiantes que precisamente investigando sobre esto, pues se enteraron de que el Ministerio de Ambiente pues impartía em, cursos o por medio del Ministerio de Ambiente se impartían cursos para poder convertirse en consultores ambientales. Claro que había que pagar cierto costo, pero recuerdo que hubo estudiantes que se mostraron muy interesados en el tema y que incluso
pues se pusieron a estudiar estos cursos. Entonces les digo porque realmente puede ser algo muy importante, muy interesante para muy enriquecedor también, ¿verdad? Para su hoja de vida, si así lo desean. Funciones que cumplen los consultores ambientales y funciones que cumplen las empresas consultoras ambientales. Aquí también necesitamos un cuadro comparativo em, que también me puedan relatar eh, catástrofes de tipo ambiental que lamentablemente se han dado en el país, que me den su criterio si consideran que hay una legislación severa en el tema ambiental o no. En este sentido, les quiero comentar que en una ocasión un grupo de estudiantes hace algunos años me presentaron em, casos que encontraron publicados en periódicos, pero me presentaron, me recuerdo muy específicamente, un caso en el cual pues se decía que lo que había terminado pagando una empresa por incumplir leyes ambientales, pues había sido realmente eh, risorio, ¿verdad? Ridículo, porque la habían como que sancionado o multado con una cantidad realmente, eh, pues, risoria, digámoslo así, para no usar otras palabras, en comparación a todo el daño que había provocado, a todo el daño ambiental que había provocado. Entonces fue interesante porque me presentaron todo el artículo de ese periódico y entonces me decían que definitivamente en ese caso, pues no se había observado una aplicación de la ley de manera severa, ¿verdad? Entonces, bueno, se los menciono por si les sirve de inspiración y que de acuerdo al perfil que ustedes están elaborando, este inciso X me parece muy interesante, que de acuerdo al perfil que están elaborando, que me expliquen por favor si para ese tema consideran que es necesario hacer un estudio de impacto ambiental según lo establece el Ministerio de Ambiente o consideran que no es necesario, ¿verdad? También les pido un glosario que la verdad con este glosario pues ustedes pueden ampliarlo. Realmente no es que solamente deba de incluir estos términos. El glosario puede ser mucho más amplio que esto, pero que por lo menos contenga estos conceptos, ¿verdad? Como mínimo. Em, y acá pues les estoy pidiendo por lo menos 4 libros de autores que aborden temas ambientales, ya sea de manera física o en digital, que puedan consultar esos libros. Y pues sería para el viernes 18 de septiembre. Les estoy dando menos tiempo con este trabajo a comparación del tiempo que les estoy dando para elaborar el perfil, pero lo que pasa es que por experiencia les digo que para elaborar este trabajo, pues sí veo que se han tardado menos tiempo. El perfil les lleva muchos más días. Y lo que sucede también es que todavía tengo pendientes otros trabajos. Esos 10 puntos de los casos aplicados para zona, pues se conforman con varios trabajos. Entonces, este es apenas el segundo, el primero fue el perfil. Así que lo que tenemos pendiente ahorita, y quería pedirle favor a Mario Alonso que lo determine, es para qué fecha deben entregar ese laboratorio número 3
de ejercicios de estudio técnico, porque no recuerdo si les dejamos fecha, creo que todavía no. Entonces sería lo único que está pendiente de fecha, ¿verdad? El tema del laboratorio número 3 de estudio técnico. Así que no sé si hay alguna duda, alguna inquietud. Obviamente, pues la entrega tanto de lo que es perfil como de el trabajo de investigación de impacto ambiental, pues es para después del primer parcial, ¿verdad? No los quiero atormentar antes del primer parcial con con entregar estos trabajos. Entonces, ustedes dirán si hay alguna inquietud o bien me pueden escribir a mi correo institucional por si surgiera alguna inquietud, ¿verdad? Disculpe, licenciada, no sé si ya lo mencionó, pero ¿cuándo es la fecha de entrega de los primeros dos laboratorios? Los primeros dos laboratorios. Mario, no sé si me puedes apoyar con eso, porque de eso estás enterado tú. Tú fuiste quien asignó esas fechas, si no mal recuerdo. Tendría que aparecerles en Classroom la fecha de entrega de los primeros dos laboratorios. Y yo tenía la idea de que quizás ya los habrían entregado. Creo que dijo que los entregáramos en Excel, ¿verdad? Bueno, en Excel no creo, pero lo que sí es cierto es que por medio de Classroom Es que a mí en Classroom solo me aparece la fecha del perfil de proyecto y el espacio para entregar los laboratorios no me sale. no aparece. No Ah, está. ok. Bueno, vamos a hablar con Mario Alonso para que nos haga favor de definir la fecha de entrega de los laboratorios 1, 2 y 3. Que yo diría que la fecha de entrega del laboratorio 3, que es de estudio técnico, pues esa tiene que ser para después del parcial, porque no es algo que nos urja resolver ahorita antes del viernes 28, ¿verdad? Los laboratorios 1 y 2 sí tendrían que estar resueltos para, para antes del viernes 28 porque son contenido del examen. Entonces, Mario, no sé si andas por ahí o tal vez por favor después nos resuelves en qué fecha se van a entregar esos dos laboratorios que quizás sí sea más fácil que los entreguen juntos. Ahora, o sea, en una misma fecha, quiero decir. Ahora, en Excel no lo creo. Bueno, podrían resolverlos en Excel, pero les tocaría pasarlos a mano, porque la verdad es que la coordinación sí es muy estricta, muy exigente en ese sentido, de que entreguen sus laboratorios a mano. De igual manera, el documento del examen, por favor, también tiene que resolverse a mano. Em, Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, porque recuerdo que precisamente en pandemia, el primer examen que se les hizo, que se les permitió que lo resolvieran en Excel, nos dimos cuenta que prácticamente pues era un mismo archivo que andaba dando vueltas por todos lados, ¿verdad? Y ese era el que subían todos. Entonces, para que nosotros tengamos más certeza de que ustedes hicieron su examen, es importante que por favor ese documento lo hagan a mano. Hay estudiantes que me dicen con toda franqueza, pues fíjese que yo todo lo resolví en Excel y de ahí me puse
pasarlo a mano rápido para poder subirlo al examen, ¿verdad? Escanearlo y subirlo al examen. Bueno, comprendo que es algo que se puede hacer, pero sí, definitivamente tiene que ser a mano, aunque lo hayan hecho previamente en Excel, ¿verdad? Así que por favor, también sus laboratorios de la misma manera tienen que estar hechos a mano. Y pues voy a hablarles un poco con respecto al estudio financiero. Antes de abordar el estudio financiero, eh, quisiera preguntarles si les han surgido dudas con respecto a esos laboratorios 1 y 2. Les podemos dar un vistazo rapidito. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, con el primer ejercicio, tengo entendido que no tienen necesidad de aplicar fórmulas. Entonces, me escribió una persona que no hallaba cómo aplicar la fórmula de que CNA es igual a producción nacional más importaciones menos exportaciones. Entonces, resulta que acá, pues prácticamente, si ustedes observan, ya les están dando los resultados de la demanda insatisfecha. Claro, como resultado de una investigación de mercados que se hizo previamente, ¿verdad? Por ejemplo, acá dice que en Kuwait hay como unos 25 demandantes eh, que no han sido satisfechos, que están requiriendo aproximadamente 10,000 quintales de té al año cada uno. ¿Cómo se sabe esto? Por la investigación de mercados que se ha hecho. Que para serles honesta, considero que es mucho mejor, definitivamente es mucho mejor tener información sobre la demanda insatisfecha mediante una investigación de mercados. Es decir, es mucho mejor que teniendo un contacto con los consumidores potenciales ya obtengamos información de esa demanda insatisfecha a tener que estar consultando algún tipo de publicaciones con respecto a esa demanda insatisfecha y tener que hacer proyecciones. O sea, esto sinceramente considero que es más realista, ¿verdad? Claro, hablando de lo que es la vida real, pues no hablando específicamente de este ejercicio. Hablando de lo que es la vida real, es mucho mejor tener información de demanda insatisfecha que provenga de esos datos que se obtienen de primera mano, ¿verdad? Entonces, acá, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo diría que multiplicar, jóvenes, hacer sus multiplicaciones, eh, hacer sus cálculos, ¿verdad? Eh, por ejemplo, acá, bueno, 10,000 quintales de té al año. Bueno, 10,000 quintales se tendrían, perdón, se tendrían que multiplicar por ese precio que estarían dispuestos a pagar, ¿verdad? Porque de tal manera veo que en el Líbano hay también 40 demandantes de 5,000 quintales al año. O sea, ya es demanda insatisfecha muy bien ubicada, muy bien localizada. Acá, en Kuwait, primero habría que multiplicar los 25 demandantes
por los 10.000 quintales de té al año cada uno, para tener ya un gran total de quintales de té al año. De igual manera, en Líbano, pues multiplicar los 40 demandantes por los 5.000 quintales de té al año cada uno. Entonces, ahí ya tendríamos un gran total de quintales de té al año en Líbano. Entonces, bueno, tiene que haber algún precio que ellos ya estén como que dispuestos a pagar. Quizás lo dice arriba. Bueno, ya está acá, ¿verdad? Indicado que hay un precio internacional de quintal de té de naranja de $8 y hasta se les está dando el tipo de cambio en quetzales. Entonces ahí ya tienen cuantificada la demanda insatisfecha, monetariamente hablando, sin recurrir a fórmulas. De hecho, se los hice ver por acá, que no se hace necesario recurrir a la aplicación de fórmulas en este ejercicio, ¿verdad? Ahora, tengan mucho cuidado, por favor, jóvenes, con estos datos. Por ejemplo, dice, Kuwait exporta anualmente 65.000 quintales únicamente a Europa. Y el Líbano tiene un pequeño mercado en África de 60.000 quintales anuales. Y estos últimos datos representan el 45% y el 35% respectivamente del total de la producción nacional de cada uno de estos países. Bueno, denle mucha importancia a esto, por favor, analícenlo bien. ¿Cómo lo van a trabajar? Porque vamos a ver. Kuwait exporta 35.000 quintales a Europa, pero esos 65.000 quintales son el 45% de la producción nacional de Kuwait. O sea que 65.000 quintales es el 45%. Ahí lo que tienen que hacer es que por medio de regla de 3, averiguar el 100%. Por favor. No le vayan a calcular a 65.000 quintales el 45%. Porque para empezar, no tendría sentido que las exportaciones sean mayores a la producción nacional, ¿verdad? Aquí lo que les están diciendo es que 1.000 quintales es el 45% de la producción nacional. Así como en los 60.000 quintales de té que exporta Líbano en ese mercado en África, esos 60.000 quintales de té son el 35% de la producción nacional de Líbano. Entonces, también por regla de 3, ustedes tendrían que averiguar cuál es el 100%. Entonces, no sé si alguien ya lo resolvió, para que me cuenten cómo lo resolvió, cómo lo resolvieron. Porque repito, no es de calcularle el 45% a 65.000, eso no es correcto. No es de calcularle el 35% a 60.000, no es lo correcto según lo que nos están indicando acá.
Licenciada, buenas tardes. Disculpe, yo con una consultita en ese aspecto. A mí Sí, me dígame. quedó la cantidad de quintales con decimales. ¿Se utilizan todos los decimales, licenciada? Porque yo los utilicé. Ah, qué interesante. Licenciada, a mí me quedó con decimales Bueno, la sí, cantidad. podría ser. A ver, pero cuénteme, por ejemplo, ¿cómo le quedó entonces la producción nacional de Kuwait? La producción nacional de Kuwait me quedó con 144.444.44 144.000, me dijo, ¿verdad? Sí, 444. Sí, sí. Mire, sí se vale que lo trabaje así con todos los decimales. O si me colocaron 144.445 quintales, redondeándolo, porque no hay por qué trabajar con .44 de quintal, ¿verdad? Pues también estaría bien. Pero yo, para serle honesta, sí lo tengo resuelto con decimales. Entonces, sí, habría que dejar todos esos decimales ahí colocados, ¿verdad? Tampoco lo voy a tomar malo si lo redondearon. De hecho, si lo redondearon, tiene más sentido. Tiene más sentido porque definitivamente no hay .44 de quintal, ¿verdad? Ok, disculpen, es que me asusté un poquito que me vinieron agarraron mi portón de portería para fútbol. Bueno, entonces, otra cosita, jóvenes. Fíjense que hay algo por acá que no sé cómo. Esto creo que es. Vamos a ver. Es la última pregunta, que tengo muchas dudas con respecto a cómo lo trabajaron. Ustedes me explicarán qué hicieron. Em, si se sabe que para llevar a cabo el proyecto de exportación de té de naranja al país seleccionado, bueno, para empezar, mejor me voy al numeral 4. Vamos a ver, no, 3. ¿Cómo van a hacer? Cuéntenme. ¿Cómo van a hacer para elegir el país más conveniente, verdad? Ahí dice determinar qué país elegirá Orange Tea para que amplíen sus exportaciones de té. Explicar sus razones. Entonces, ¿qué criterios son los que ustedes considerarían ahí para elegir al país más conveniente? Bueno, no sé si ya llegaron a esa parte, tendría que ser que ya lo hayan hecho, ¿verdad? Para la fecha en que estamos, yo diría que ya tendría que estar hecho el ejercicio 1. ¿Qué país consideraron ustedes que es mejor? Bueno, pero aparte de eso, ¿cómo fue que determinaron que un país es mejor que el otro? Y este 15%, pues también tengo duda de cómo lo trabajaron, cómo lo calcularon. Dice, se sabe que es necesario un monto de inversión preliminar que corresponda aproximadamente al 15% del valor de la demanda insatisfecha de dicho país. Bueno, obviamente la demanda insatisfecha tiene que estar calculada de manera monetaria. La demanda insatisfecha de ese país que ustedes elijan o eligieron
pues entonces ya en forma monetaria, pues será de calcularle el 15%. ¿Y eso qué es? Ese resultado del 15%, ¿qué es? Pues es el monto de inversión preliminar que se necesita para poder entonces ya iniciar con las operaciones del proyecto en ese país. Bueno, ahora sí, pues me voy a pasar acá al estudio financiero. Licenciada, disculpe, solo una preguntita, perdón. Ya Sí, estaba claro. con quedó una duda con la parte de porcentaje de las exportaciones, creo yo, en ese inciso de donde está la pregunta. No sé si lo hice bien, ¿verdad? A mí me quedó 16% que representa. Ah, entiendo. No sé si hice bien el Usted quisiera cálculo. corroborar eso. Sí, sí, licenciado, Fíjese que no sé si en esta compu tengo el laboratorio solucionado. No recuerdo si aquí lo no, tengo. licenciada, solo puede explicar cómo Porque se no recuerdo saca. el porcentaje. Perdón, no recuerdo la cantidad. Ah, ok, No, es está que bien. ahí, bueno, permítame. Aquí. Es que, bueno, no sé si se refiere usted Al a inciso esta, 4. ¿a qué pregunta se refiere? Ah, al Sí, sí, numeral esa es 4. 4. ¿Qué porcentaje representa exportaciones actuales? Las exportaciones actuales de Orange Tea con respecto a la demanda insatisfecha escogida. Las exportaciones actuales de Orange Tea, Son de 40.000, licenciado. 40.000 quintales actualmente. exacto. Entonces ese dígito En este sería dividido. segundo párrafo, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, porque como que no todo lo que se produce se exporta, ¿verdad? Creció hasta alcanzar un volumen de 45.000 quintales y de esto, 40.000 son los que se exportan a países árabes. Sí, 40.000 quintales es la cantidad de exportaciones actualmente. Y ahí se divide por la demanda insatisfecha escogida, ¿verdad, licenciado? ¿Qué porcentaje representan las exportaciones actuales con respecto a la demanda insatisfecha escogida? La demanda insatisfecha escogida en quintales, ¿cuánto es para usted? ¿Cuánto le resulta? A mí me resulta en 250.000, licenciado. Ah, muy bien. Sí, entonces lo que habría que hacer es considerar que esos 250.000, me dijo, Sí, 250.000. esos 250.000 quintales, pues son el 100%, 40.000 quintales, ¿cuánto es? ¿Verdad? Ya, ok, licenciado. Sería Entonces, 40.000 dividido 250.000 por 100, ¿verdad? Para sacar el porcentaje. sí, Ok, muchas gracias. Sí, sí, esa era mi sí. duda, si se ponía 40.000 como nominador o como denominador. Gracias. Veamos, veamos. Un rápido vistazo porque tampoco se vale que se los muestre. Vamos a ver, es que no estoy segura si es este. Vamos a ver. Si quiere, páselo para luego corroborar. Vamos a ver. Sí, de hecho no es este. No es este porque no son 45, son 40.000. Y a usted le salen 250.000 quintales, ¿verdad? Sí, Sí, licenciado. tendría que ser un 16%, pero lo tengo que verificar
si así me sale. Porque, o sea, de acuerdo a lo que usted me plantea, sí, así es. Pero eso no, con eso no le estoy asegurando de que efectivamente eh, sean 250,000 quintales como usted me lo está respondiendo, ¿verdad? O sea, efectivamente 40,000 quintales de 250,000 quintales es el 16%, pero con eso no le estoy asegurando de que realmente esas sean las respuestas, o sea, que sean realmente 250,000 quintales la demanda insatisfecha. Eso todavía lo tengo que revisar, lo tengo que corroborar, ¿verdad? No sé si me explico. Pero como están los datos, pues creo que sí, pero bueno, tendría que verificar. Bueno, lo Ok, podemos está verificar bien. Muchas rapidito, gracias, licenciada. lo podemos verificar muy rápido. A ver, ¿cómo obtiene usted sus 250,000 quintales? Para empezar, ¿qué país eligió? Yo elegí Kuwait, licenciada, Eligió Kuwait. ¿Por qué? Cuénteme. por la cantidad de demanda insatisfecha. Ya que queremos exportar, ese es uno de los valores más importantes. Ah, ya, o sea, usted eh, se dejó guiar por el dato más alto, digámoslo así, el país que reporta la mayor cifra de Sí. demandas. Ah, ok. 25 por 10,000, dijo usted. Sí, Ujú. pues 250,000 quintales, claro. En cambio, Líbano son, vamos a ver, son 40 demandantes por 5,000 quintales. Sí. Sí, son 200,000 quintales. Sí, sí está bien. Tendría usted que elegir Kuwait, tiene razón. Así es. Muchas gracias, licenciada. Ya me quedo Bueno, más claro. bueno, vamos a comenzar con el estudio financiero en estos 15 minutos que nos quedan. Esto ya obviamente pues tampoco corresponde al primer parcial, ¿verdad? De hecho, todo lo que estuve mencionando antes del estudio técnico, del estudio organizacional, pues no lo aborda el primer parcial. El método cualitativo por puntos no lo aborda el primer parcial. El, el modelo que se planteaba el último día de clases mediante punto de equilibrio para escoger la mejor tecnología o la tecnología menos costosa, tampoco lo aborda el primer parcial. Y pues este estudio financiero tampoco lo aborda el primer parcial. Pero la verdad es que yo tengo que seguir avanzando porque ya cuando empezamos con eso de la publicación de fechas para el segundo parcial, yo ya tengo que llevar cierto avance para que dé tiempo a cubrir todo el contenido del segundo parcial, ¿verdad? Mario, no sé si estás por ahí. Ok, es que me había... Ándale, Ah, ya está. Eh, ¿Me permites un minutito? ¿Te puedo dejar a cargo un minutito? era Oleg. Solo tengo que atender una cosa. Acá los jóvenes tienen la inquietud de cuándo deben de entregar sus laboratorios 1 y 2, para que tú les digas cuándo les vas a publicar la fecha, ¿verdad? Está bien. Gracias, Mario. Compañeros, buenas tardes. Ya vieron en Classroom que les aparece, ¿verdad? Sus primeros laboratorios. Pues ya deberían de haberlos entregado, pero pues se les dio un poquito de tiempo. Entonces, ya con laboratorio 3 ya arrancamos normal. Está para la primera semana de septiembre y el siguiente tendría que estar a la siguiente semana, que sería el laboratorio 4, ¿verdad? Pero como no hemos estado, o sea, vamos bien con el tiempo, pero para que empiecen a planificar nomás al momento de recibirlo, pues ya lo pueden realizar y subirlo y entregarlo, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda.
ya aparece, ¿verdad? Entonces, como dijo la licenciada, lo pueden hacer a mano y únicamente a mano, ¿verdad? Entonces, es individual, su carátula, sus datos, todo esto tiene puntuación, ¿verdad? O sea, no es por entrega, sino que se revisa que lo hayan hecho y que esté bien realizado. Entonces, pues en ocasiones anteriores, cuando he revisado los laboratorios, pues a veces, bueno, no sé, ¿verdad? Vamos a hacer como un paréntesis acá, de que algunas personas, no las de acá, vamos a mencionar otras, ¿verdad? De otros salones, entregan solo unos o dos ejercicios y no sé, tal vez como era antes, se entregaba, les explico, ¿verdad? Antes el coordinador agarraba a todos y los entregaba juntos, ¿verdad? Y se calificaba en base a eso, ¿verdad? Entonces la calificación iba para todo el grupo según el que agarráramos para calificar. Pero las personas se entregaban, por ejemplo, eh, incompleto, ¿verdad? Y corriendo suerte de que no se les revisara, pero pues aquí sí se revisa todo. Entonces, iba malo, ¿verdad? O sea, se califica incompleto. Entonces, si ustedes van a entregar su laboratorio, que sea completo. Si no lo van a entregar completo, pues obviamente no tiene punteo. Eh, a mano, como dijo la licenciada. Y en este caso, como es digital, porque estamos en esta virtualidad, tienen que subirlo pues ya sea en PDF o fotografía que le tomen, ¿verdad? Lo que les pese menos, pero tienen que subir el archivo, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que pues le da entregado, ¿verdad? Y de ahí manda un texto donde, bueno, el link es que yo sí lo subí, pero no aparece, o cosas así, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿verdad? No sé cómo expresarlo de mejor manera. Nosotros, o sea, eso no es creíble, ¿verdad? No se cree porque yo también fui estudiante. Entonces, si no está ahí, automáticamente tienen cero, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿verdad, compañeros? Tiene que aparecer, ¿verdad? Tómenle ustedes una captura y sus evidencias para ver que sí lo entregaron, etcétera, etcétera, por si la plataforma llegara a fallar. Pero eso no pasa, pues, porque es Classroom, ¿verdad? Entonces, esa es la forma de entrega de estos trabajos, ¿verdad? Entonces sí tiene que ser individual con su carátula y la carátula sí obviamente la pueden hacer a computadora y todos los ejercicios tienen que ser a mano. Los que no son legibles no se califican porque pues tampoco estar adivinando, ¿verdad? Entonces, otra cosa importante es que su scan tiene que estar en orden, ¿verdad? Entonces, no solo así, ¿cómo les dijera yo? A veces me suben fotografías de lado y las escanean de esa manera. Entonces, yo no lo, o sea, cuesta identificar, ¿verdad? Entonces tienen que ir bien, tienen que ir vertical, ¿verdad? Entonces, si van a poner algo horizontal también, que se lea, ¿verdad? Se lea verticalmente, ¿verdad? No horizontalmente, para que sea fácil su calificación, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿alguna otra duda? Gracias, Mario. De acuerdo, creo que ya está claro. Ok, gracias, Lick. Bueno, pues en estos minutitos solo les quiero comentar que el estudio financiero también es llamado estudio de costos. Miren, esta es una de las razones por las cuales también yo prefiero dejar el tema del estudio de impacto ambiental a investigar, porque propiamente el estudio financiero o estudio de costos es muy amplio, es muy, muy amplio. Para poder abarcarlo todo necesito mucho tiempo. No digamos después la evaluación financiera y económica del proyecto, ese es otro tema que también es extenso. Entonces resulta de que sí prefiero, para serles muy sincera, prefiero enfocarme en el estudio financiero principalmente y que ustedes pues puedan investigar el tema de impacto ambiental,
enriquecerse con la investigación, ¿verdad? Pero definitivamente mi explicación tiene que estar muy enfocada en el estudio financiero, porque la verdad es que pues por algo está el curso dentro del área de administración financiera, ¿verdad? Entonces el estudio financiero dentro de la evaluación de proyectos tiene una importancia grandísima. No estoy diciendo que sea más valioso que la evaluación de impacto ambiental, pero lo que sí estoy diciendo es que considero que requiere mucho tiempo y entonces con tanto tema, pues yo sé que tengo que ir empezando desde ya. Así que el estudio financiero o estudio de costos sienta las bases para evaluar la rentabilidad del proyecto. Esto es a lo que muchos autores le llaman determinar la factibilidad del proyecto. Por ejemplo, el autor Darío Murcia dice, pues un proyecto puede ser viable desde el punto de vista de mercadeo, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista incluso de impacto ambiental puede ser viable, pero si no es viable desde el punto de vista financiero, entonces simple y sencillamente el proyecto no es factible y no es rentable, ¿verdad? La factibilidad tiene mucho que ver con la rentabilidad. Entonces, este estudio presenta cuadros de inversión del proyecto, muestra el tipo de financiamiento que va a tener el proyecto y brinda un panorama de ingresos y de egresos con respecto a la inversión a realizar. Es lo que comúnmente conocemos como la proyección de los flujos de efectivo del proyecto. Con respecto a el objetivo principal del estudio financiero, les comento que es ordenar y sistematizar la información de carácter monetario que proporcionan las etapas anteriores, es decir, estudio de mercado, estudio técnico, estudio organizacional o administrativo, estudio legal. Aunque el estudio legal, como se los había dicho, pues muchas veces está incluido, perdón, ya estoy como el porqui. Muchas veces está incluido el estudio legal dentro del estudio organizacional, pero a veces no, a veces están separados. Y también otra etapa anterior al estudio financiero es el estudio de impacto ambiental o evaluación de impacto ambiental, ¿verdad? Entonces, todas estas etapas o estudios anteriores le brindan información monetaria al estudio financiero. Y entonces ya se pueden elaborar cuadros analíticos que sirven de base para hacer las evaluaciones financieras y económicas. Y les quiero comentar que no es lo mismo un estudio financiero a realizar evaluaciones financieras y económicas. Es diferente. Primero se hace un estudio financiero en donde se plasman todos los datos monetarios necesarios para el proyecto y en base a toda esa información recopilada, esa información monetaria recopilada y calculada, entonces ya se procede a hacer evaluaciones financieras y económicas. Entonces no es lo mismo, ¿verdad? Repito, primero se hace el estudio financiero y ya con esa base se procede a realizar evaluaciones financieras y económicas. Y una parte fundamental del estudio financiero o del estudio de costos es precisamente la determinación de la inversión.
Yo diría que es lo más importante dentro del estudio financiero, poder determinar el monto de inversión. Y la inversión como tal se va a clasificar en tres partes, tiene tres categorías. Tenemos la inversión fija, la inversión diferida y el capital de trabajo. Son tres categorías que se asocian mucho con lo que antiguamente se conocía como las tres partes del activo. Bueno, les estoy hablando de una estructura muy tradicional de elaboración de balance general que se manejaba hace muchísimos años, porque pues actualmente es conocida como activo corriente y activo no corriente, ¿verdad? De hecho, lo más común es observar primero todo el detalle del activo no corriente en un balance general, que vienen siendo esos activos de largo plazo, con una vigencia que va más allá de un año, y posteriormente ver los activos corrientes o circulantes, que son esos bienes y derechos de una empresa con una vigencia máxima de un año, ¿verdad? Pero antiguamente, cuando uno miraba un balance general, la parte del activo, pues uno miraba el activo circulante, el activo fijo y el activo diferido. Bueno, esa era como que la clasificación antigua que se tenía del activo en tres partes. Ustedes saben que los activos de una empresa son sus inversiones prácticamente, ¿verdad? Son sus bienes y derechos. Y cuando hablamos de un proyecto, cuando hablamos de la inversión a realizar en un proyecto, pues estamos hablando precisamente de esos bienes que se tienen que considerar para que el proyecto funcione, para que se pueda echar a andar. Y no solo bienes, también pueden ser derechos, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que necesitamos una inversión fija que prácticamente comprende activos fijos, activos tangibles. Y bueno, ya me dieron las 3:30. Así que vamos a continuar con esta explicación más adelante. La próxima semana, jóvenes, realmente no nos vamos a poder reunir el martes. Como les estaba indicando, ustedes tienen examen el martes 25. Entonces será hasta el jueves 27 que nos reuniremos para poder repasar un poco. Esa va a ser la principal misión de ese jueves 27, repasar para poder estar listos el día viernes 28. Que tengan buena tarde y se cuidan, por favor, y a estudiar bastante.